La Europa que te toca, el podcast de Equipo Europa y Supera. Un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. Hola a todos y en especial a ti que nos estás escuchando. Mi nombre es Sara Santocildes y es para mí un honor presentar un nuevo episodio de La Europa que te toca, un podcast de Equipo Europa y Supera. Hoy vamos a tratar un tema que está muy a la orden del día, como son las relaciones comerciales. La Unión Europea está teniendo diferentes conflictos con el resto de actores internacionales en cuanto a esta cuestión se refiere. Y por ello contamos con dos invitados muy especiales. A mi izquierda tenemos a Rokia Meciane, estudiante de Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública en la Universidad de Murcia. Hola. Y a mi derecha tenemos a Carlos Villota, director de la Oficina para la Unión Europea en Acento Public Affairs. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Carlos cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito europeo, incluyendo 6 años como asesor en la Comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo. Es politólogo y está especializado en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Gobernanza y Desarrollo por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex. Espero que vaya muy bien la conversación y después, si os parece, nos vemos y retomamos. Gracias, Sara. Para comenzar, me gustaría que nos explicaras de forma breve qué es el comercio internacional. ¿Es siempre positivo o hay circunstancias en las que puede ser perjudicial para ciertos países? Gracias, Rokia. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que permite a los diferentes países, a los diferentes actores internacionales, países, empresas, acceder a los productos que los diferentes países no producen de manera eficiente y especializarse en aquellos que sí producen de una manera más eficiente. Volviendo a tu pregunta de si es beneficioso para todos o no, la teoría clásica es clara. Sí, lo es. El comercio internacional genera beneficios para todos los que participan en él. La teoría clásica viene de Adam Smith en La riqueza de las naciones, donde aborda el concepto de ventaja absoluta, por la cual los diferentes países tendrían que especializarse en la producción de aquello en los que absolutamente producen con mayor eficiencia. Se mejora, se amplía, podemos decir, con la teoría de David-Ricardo de la ventaja comparativa, por la que ya no haría falta ser el más eficiente en la producción de eso, sino que tú te tienes que especializar siempre en lo que tú seas más eficiente. Es decir, en aquello que produzcas con un menor coste de oportunidad en comparación con los otros actores. Según esa teoría, como te digo, todos ganan, beneficios para todos, pero la realidad siempre es más compleja. Encontramos que hay asimetrías en mercados, económicas, políticas, estructurales, ambientales, que distorsionan, ¿no?, esta teoría clásica de los beneficios absolutos. Por ejemplo, no es lo mismo producir en un país con unas infraestructuras determinadas que en otro con menores niveles de tecnología o menores niveles de infraestructura. Por lo que sí, el comercio internacional puede generar vencedores y vencidos. Por eso es importante introducir la variable política, ¿no?, las políticas públicas que tiendan a corregir en la medida de lo posible estas asimetrías y romper la teoría que también se ha desarrollado en relación a los vencedores y vencidos de centro-periferia. En consecuencia, la clave es operar desde la economía política, y es aquí cuando entra la protección, ¿no?, que a fin de cuentas lo que busca es la promoción de un desarrollo industrial endógeno. Digamos, para poner un ejemplo, es como un niño que está empezando a montar en bici. Antes de lanzarle a una carrera, a una competición con otros niños que ya saben montar en bici, pues primero irá con ruedines, ¿no? Esta protección a veces ayuda a los estados, a los países a aprender, a industrializarse o especializarse en industrias que empiezan a desarrollarse.
Es el ejemplo, por ejemplo, de la Argentina de Perón, ¿no? Hay dos grandes modelos aquí. La industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? La Argentina de Perón, que a través de políticas públicas, pues, industrializa Argentina, alcanza unos niveles sociales bastante dignos, y por otro lado está la industrialización orientada a la exportación. Es decir, desde el Estado se protege a la industria para que toda la producción vaya hacia afuera y así poder ser mucho más competitivo en el comercio internacional. Sería el caso de Corea del Sur y en cierta medida también China. Sin embargo, hay veces que las economías centrales, por así llamarlas, impiden este desarrollo de la periferia. De hecho, el autor economista coreano Ho Yang-chang, en su obra Kicking Away the Ladder, Retirar la escalera, viene a señalar que Estados Unidos e Inglaterra alcanzan su desarrollo actual a través de una escalera que podrían ser medidas proteccionistas, pero una vez alcanzado lo retiran y piden libre cambio a los países en desarrollo, generando esta simetría de unos ganan más que otros. Pero en suma, yo diría que el comercio internacional no es ni bueno ni malo, sino es una herramienta que, según las políticas públicas que operen en él, puede generar beneficios o no. De ahí la clave de la política económica para asegurar su equidad y el desarrollo sostenible. Perfecto. El comercio interior y exterior, como estabas diciendo, es uno de los pilares de la Unión Europea. ¿Pero a quién compete la celebración de estos acuerdos comerciales y del desarrollo comercial exterior? Sí, ahí el Tratado de Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es claro. El artículo 207 especifica que la Unión Europea tiene la competencia exclusiva en materia comercial. En ese sentido, es la Comisión quien negocia únicamente, tiene una voz única y no necesita el ok de todos los Estados miembros. Esto sucede en la inmensa mayoría de los acuerdos comerciales, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Corea. Sin embargo, hay otros, por ejemplo el del Mercosur, que toca competencias compartidas con los estados, en sus sentidos el transporte, el medio ambiente, propiedad intelectual, donde los estados miembros aún conservan competencias. El hecho de que la negociación o la competencia negociadora en materia comercial esté centralizada es positivo, porque la cohesión también da mucho más fuerza negociadora. No es lo mismo negociar con todos los de la Unión Europea que negociar, por ejemplo, España. Pero sin embargo también genera otra vez asimetrías o distorsiones, de que no todos los estados miembros tienen ni los mismos intereses ni la misma estructura económica. Podemos decir además que los grandes, Alemania, Francia, tienen una posición dominante en esta negociación, puesto que están especializados en exportaciones de un valor añadido mayor, mientras que los países pequeños del este o incluso nosotros en el sur quizá podamos tener una posición de salida algo más vulnerable. Estamos especializados en bienes más básicos, en servicios, turismo. En este sentido, Stiglitz señala precisamente esto, que puede ayudar a reducir las asimetrías dentro del bloque, pero tiene riesgo de que primen los intereses de los grandes dentro del bloque. Por eso, una vez más, es clave las políticas de cohesión y que la Unión Europea, para aprovechar esa capacidad de negociadora en bloque, avance en la integración y en políticas redistributivas que sean capaces de dar respuesta a estas asimetrías dentro del bloque de la Unión Europea. Desde que Trump asumió la presidencia, hemos visto un giro hacia medidas proteccionistas. ¿Pero qué es un arancel? ¿Qué impacto tienen estas medidas y estas políticas en la economía global y en los países que dependen del comercio libre? Un arancel, Roquia, es como una suerte de impuesto. Un impuesto que un país introduce a los productos importados de otro. El objetivo del arancel es incrementar, por supuesto, el precio del producto
que te viene de un tercer país para que la producción local sea más competitiva. Le da, digamos, un cierto margen de maniobra a la producción local en relación al precio, ¿no? Si este bolígrafo sin aranceles te lo está vendiendo China a 5 euros, yo le pongo un arancel de 2, está a 7, la Unión Europea a lo mejor podría producirlo a 6 y sería más competitivo que el chino al tener arancel. Es una suerte, sí, de protección a la industria nacional. Además de los aranceles, también hay barreras no arancelarias, que estas son bastante más divertidas. Por ejemplo, regulaciones estrictas. Vuelvo al bolígrafo. Para poder vender en la Unión Europea este bolígrafo, seguramente los plásticos tengan que cumplir unos requisitos, la tapita está azul para que el chaval no se la trague igualmente. Pues estas regulaciones pueden ser trabas a terceros países. También existen cuotas de importación. Solo se pueden importar desde fuera X número de bolígrafos y también requisitos burocráticos. Digamos que son una suerte de aranceles o de barreras más difíciles de detectar, pero cumplen el mismo objetivo, que a fin de cuentas es proteger la industria local y generar mayores capacidades productivas internas. Tiene un coste también. Los consumidores van a pagar más. Si antes hemos dicho que estaban pagando 5 por el bolígrafo que venía libremente desde China, si le ponemos un arancel y nosotros producimos a 6, hay un mayor coste, ¿no? Para el productor, para el consumidor, lo que reduce el poder adquisitivo y en cierta manera también genera inflación. En ese sentido también es importante considerar que puede provocar guerras comerciales y llevar a espirales proteccionistas que en última instancia desestabilizan el sistema económico y generan, que es aún más preocupante, mucha incertidumbre. Pero pueden ser herramientas útiles, como te decía antes con el ejemplo de los roidines. Pueden proteger también sectores estratégicos que no queremos que dependan del exterior. Esto es algo que la Unión Europea se da cuenta durante la pandemia. ¿Cómo es posible que la Unión Europea no produzca paracetamol y a partir de ahí, sino que lo exporte todo? Entonces hay sectores estratégicos que políticamente se deciden que son estratégicos, se apuesta por ellos y que no deben depender de terceros estados. También podría ser con la agricultura. La política agraria común no deja de ser, en cierta medida, una protección de un sector que nosotros consideramos fundamental y estratégico. Es verdad que si se abusa de las medidas arancelarias, como decía antes, puede generar distorsiones económicas y en última instancia podría ser nocivo, ¿no? Para la propia economía local. El punto es encontrar ese equilibrio. La Organización Mundial de Comercio es guardiana en el comercio mundial. ¿Cómo se relacionan estas medidas de Trump con el marco legal y normativo de esta organización? Para intentar asegurar, creo, que las relaciones comerciales sean justas, que todos los actores jueguen en igualdad de condiciones, que no haya trampas, los países han acordado una serie de normas. Primero fue el GATT, que luego evoluciona en diferentes rondas a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, que, como bien señala Roquia, puede ser una suerte de guardiana del comercio global, ¿no? Es quien fija los controles, digamos, antidoping, ¿no? También quien determina qué sustancias en esa carrera que es el comercio internacional se pueden tomar legalmente y cuáles ya sí que se consideran ir muy dopado y no están permitidas. La pregunta es quién y cómo se toman esas decisiones dentro de la OMC. La OMC tiene un espíritu democrático, busca tomar las decisiones por consenso, también a veces por mayoría, pero no podemos obviar que la influencia de los grandes pesos económicos, de los grandes actores, influye también en los pequeños. El rol que juega Estados Unidos, China, la propia Unión Europea dentro de la OMC
es muy significativo. De ahí, por ejemplo, en la ronda de Seattle en 1999 empieza a haber una concepción social y una cierta alarma por ciertos grupos de la sociedad civil de que la manera en la que se está encaminando la toma de decisiones de este guardián no siempre es muy justa, ¿no? De ahí que empiezan los movimientos antiglobalización. Y un ejemplo podría ser que mientras que se ha avanzado mucho en las diferentes rondas, tanto del GATT como de la OMC, en la liberalización de productos industriales, ha avanzado muy poco en la liberalización de productos agrarios. Las medidas de Trump, volviendo a tu pregunta, ¿son legales o no son legales? Pues bueno, la OMC sí que permite medidas de protección, sobre todo ante prácticas desleales de la competencia, desigualdades graves en la balanza comercial y, como te decía antes, razones de seguridad nacional. La cuestión es, las medidas que ha implementado Trump, según él, sí. Según él, claramente dan respuesta a prácticas desleales de la Unión Europea por el hecho, por ejemplo, que tenemos IVA y a la seguridad nacional igualmente. La cuestión es interpretable y corresponderá a la OMC, lo que pasa, lleva tiempo, justificarlas y evaluarlas. En cualquier caso, yo diría que las decisiones en materia de política económica son soberanas y deben alinearse, sí, con la OMC, pero en última instancia son soberanas de los estados. Después de años y años, hace unos meses finalmente se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que antes nos has comentado. ¿Cómo influye este acuerdo en ambos bloques comerciales? Mercosur, 25 años de negociación, ha cambiado la Unión Europea. Ahora tenemos muchos más miembros nosotros y el Mercosur también ha cambiado. Venezuela, que era parte fundadora del Mercosur, ahora está suspendida y ha entrado Bolivia. Luego sí, han sido muchos años, ha sido muy ardua la negociación y finalmente se firma el 6 de diciembre del 24. Como señalaba antes, es un acuerdo mixto que toca competencias que aún tienen los Estados miembros de la Unión, por lo que en este caso sí que necesita el ok de los 27. El proceso ahora mismo está en lo que llamamos proceso de ratificación. Tras la firma está habiendo una revisión legal, traducciones, tendrá que pasar también por la aprobación de las propias instituciones, del Parlamento y del Consejo, y posteriormente la ratificación por parte de los Estados miembros, que presenta desafíos. Francia, el sector agrario francés es muy crítico. Es un ejemplo más, como decía antes, de la importancia de la cohesión interna y de avanzar hacia la integración dentro de la Unión para superar las asimetrías, porque por supuesto el Mercosur va a generar muchos beneficios para Alemania, Holanda en general, pero el sector agrario europeo se va a ver más tocado. De ahí que sea importante esas políticas de cohesión interna dentro de la Unión. En cualquier caso, es un avance importante y creo que si se atajan estos retos, estos desafíos de manera coherente y democrática, puede ser muy positivo a la hora de posicionarnos como bloque frente a Estados Unidos, China y el rol que ellos también están jugando en América Latina. También no creo que... es importante señalar que también presenta retos en materia ambiental, que deben ser observados y abordados de una manera seria y firme. Lo que nos has contado sobre este acuerdo, ¿es una esperanza hacia el multilateralismo? Sí, siendo optimistas, sin duda debe considerarse como una esperanza. En cualquier caso, lo que está claro es que es un avance en la integración comercial tanto de la Unión Europea como del propio Mercosur y entre ellos dos. Considero importante también que se haya avanzado en un acuerdo comercial muy ambicioso entre el bloque europeo y el bloque latinoamericano. Es la primera vez, es verdad, que existen acuerdos de asociación con México, con Chile, con la Comunidad Andina de Naciones, pero este es el acuerdo, digamos, más
de nueva generación que por primera vez se firma, se cierra entre los dos lados del Atlántico, refiriéndome a América Latina. Sí, yo diría que es una esperanza el multilateralismo, pero hay retos que siguen ahí, siguen sobre la mesa y que deben de ser respondidos. Reto ambiental, retos sociales, que considero que son fundamentales si se quiere seguir avanzando de una manera coherente y firme en esa dirección. Anteriormente, al principio, nos contabas cuál es el impacto de los aranceles en la economía global. Ahora, a nivel europeo y español, ¿podemos esperar un impacto similar? La Unión Europea tiene mecanismos, por ejemplo, la represalia comercial. ¿Qué herramientas tiene para defenderse de estas políticas, de estas medidas arancelarias de Trump? ¿Qué problemas internos puede encontrarse? Sí, las medidas de Trump evidentemente afectan a toda la Unión Europea y a España, ¿no? En España vemos que está siendo muy afectado, o que en el caso de que se lleven en sus últimas consecuencias esas medidas, sectores como el vino, el de la aceituna, tendrían un fuerte impacto. Además generan incertidumbre. Una incertidumbre que hemos visto que se manifestaba en la volatilidad de los mercados las últimas semanas. La Unión Europea, como bloque, tiene la capacidad de no quedarse de brazos cruzados y tiene herramientas para reaccionar. Concretamente, dentro de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea existe una unidad que se centra en estas problemáticas, es la Unidad de Defensa Comercial. Como contramedidas, bueno, sí, la Unión Europea puede plantear contramedidas arancelarias, es decir, como devolver el empujón, ¿no? Lo único que tiene riesgo de, como veíamos antes, de llevar a una espiral arancelaria, una espiral proteccionista que derivaría en una, sí, con todas las letras, en una guerra comercial. Algunas de estas medidas pueden ser el antidumping, que sería aplicar aranceles adicionales a los mismos productos a los que Estados Unidos nos los aplica a nosotros. Es una manera de decir, eso que estás haciendo no se puede hacer, para volver a igualar la balanza te lo hago yo a ti. Y luego también está el instrumento anticoacción, que permite responder a otros sectores. Digamos que es como un ojo por ojo en el mundo del comercio internacional. La aplicación de estas medidas genera divisiones internas dentro de los Estados miembros y dentro de las propias estructuras económicas de cada Estado. No afectan igual las medidas a unos sectores económicos y productivos que a otros. Por ejemplo, ya no en el caso de Trump, pero en el caso del vehículo chino, que es vehículos eléctricos chinos, perdón, esta unidad de defensa comercial estudió y determinó que estaban siendo subvencionados por el gobierno chino. Luego, cuando entraron al mercado europeo, estaban concurriendo en competencia desleal. El arancel, ahí se pusieron medidas antidumping, ¿no? Aranceles adicionales al producto en concreto, al vehículo eléctrico chino. Cuando el Consejo de la Unión Europea tomó esta decisión, se votó por mayoría, Hungría estuvo en contra, España se abstuvo y Francia, por ejemplo, votó a favor. Una vez más, como en tantos casos en relación a la política comercial de la Unión Europea, considero que falta una estrategia común sólida, que vaya acompañada de una mayor integración para superar las diferencias y asimetrías entre los diferentes estados. Como estabas contando, la guerra arancelaria marca un antes y un después en las relaciones transatlánticas. Pero ¿cómo ves el futuro de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿El futuro de la Unión Europea pasa a acercarse más a China o se la debe seguir considerando como una gran amenaza?
Bueno, la Unión Europea en los últimos años está apostando por este concepto que se llama autonomía estratégica. Es una suerte de estrategia geopolítica, ¿no?, que busca en última instancia incrementar el rol de la Unión en el mundo y reducir sus dependencias de terceros estados, sobre todo de Estados Unidos y China. De cierta manera también podría considerarse una estrategia proteccionista. Es paradójico, al hilo de la pregunta de cómo veo las relaciones Unión Europea-Estados Unidos, es paradójico que hablemos de la importancia de la autonomía de Estados Unidos cuando desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, Europa abraza una cierta subalternidad y dependencia de los Estados Unidos. Cuando Borrell, y eso es un ejemplo que suelo poner yo, cuando Borrell habla del jardín europeo, es verdad, Europa es un jardín en comparación con su entorno, pero también lo que no nos dice Borrell es que es un jardín en cierta manera cortado al gusto de los Estados Unidos. Yo creo que el tren de la autonomía lo perdimos en París en 1945 y va a ser muy difícil alcanzarlo ahora. Lo vemos, por ejemplo, en las propias políticas de rearme. Si bien pueden buscar la autonomía en materia de seguridad de la Unión de los Estados Unidos, también pueden interpretarse como que siguen el propio diktat de Washington. ¿Es casualidad o no que a los 6 días de la visita del ministro de Economía de España a Estados Unidos, el presidente del gobierno de España anunciara precisamente que íbamos a alcanzar ese 2% del PIB en defensa? Algo que Estados Unidos y el propio Trump venían pidiendo ya desde el anterior mandato de Trump. Yo creo, también lo vemos en este sentido, concluyendo, creo que las relaciones económicas entre ambos bloques, entre Estados Unidos y la Unión Europea, no están en jaque. Puede que no están atravesando su mejor momento, pero Estados Unidos va a seguir siendo un socio estratégico para la Unión Europea y la Unión Europea para Estados Unidos. En relación a China, ahora mismo existe una oportunidad de volver a ver a China como el socio que siempre se la ha debido ver, como a todos los demás actores de la arena del comercio internacional, y no tanto como un rival ni como amenaza, que es algo que Estados Unidos sí que nos pide que veamos así. Llegamos al final de este episodio. Hemos hablado de múltiples cuestiones, del proteccionismo, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, pero ¿cómo ves el futuro del comercio internacional? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el libre comercio y la protección de las industrias locales? Sobre todo en aquellos países en desarrollo que dependen del comercio global para su crecimiento. La pregunta más difícil me la dejas para el final, Roque. ¿Cómo veo yo el futuro del comercio internacional? Pues quizá con una combinación de libre cambio, libre comercio y también protección. Lo complicado es encontrar dónde está ese equilibrio y dentro del espectro de posibilidades del punto de equilibrio hacia dónde recaerá. El libre comercio, como hemos visto, si lo acompañamos de políticas económicas coherentes, impulsa el desarrollo, y es algo importante, sobre todo para los países en desarrollo, que pueden abrir nuevos mercados, pueden especializarse en producciones diferentes, desarrollar industrias nacientes. Lo hemos visto con China, ¿no?, y con el llamado milagro económico. China en los últimos 20-30 años ha conseguido sacar a 9 millones de personas de la pobreza. El punto es que no todos los países, es algo también que hemos venido viendo durante todo el episodio, no todos los países parten del mismo punto de partida, y los grandes juegan con una cierta ventaja en este comercio internacional. La clave va a ser cómo equilibrar los beneficios del libre cambio con también la necesaria protección en algunos casos de industrias locales. El comercio
per se, ¿no? Por sí solo, no debe ser visto tanto como una cuestión de eficiencia en lo teórico, sino que debe ponerse al servicio de decisiones soberanas y democráticas y servir en última instancia a la ciudadanía, contribuir al fomento del bienestar y alinearse, por supuesto, con el respeto al planeta. Yo creo que, a modo de conclusión, ¿no? No basta en comercio internacional con ser eficientes, sino que además se necesita que el comercio sea justo, social y tenga a los ciudadanos y a la gente, el planeta en general, en el centro. Perfecto. Ahora mi compañera Sara nos va a hacer una reflexión final sobre todo lo que hemos hablado en este episodio. Gracias. Gracias, Lucia. Gracias, Carlos. Gracias, Rokia. Hoy hemos profundizado en una de las partes más estratégicas de la Unión Europea, como son sus relaciones comerciales. Hemos visto cómo la Unión Europea busca posicionarse frente a los nuevos actores, como pueden ser Estados Unidos o las regiones emergentes como el Mercosur. Está claro que las relaciones comerciales no se tratan solo de geopolítica, sino también del proyecto europeo, y ahí es donde entra también la juventud y donde los jóvenes tenemos mucho que decir. Así que desde Equipo Europa os animamos a seguir indagando en la Unión Europea y seguir profundizando en todos estos temas que son realmente tan interesantes. Gracias de nuevo y gracias a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima.